¿Qué os cuento yo ahora? ¿De qué podemos hablar? Hablemos del infinito. ¿Qué es el infinito? ¿La paciencia que hay que tener para que salga Grok 3.5? ¿La paciencia que hay que tener con Gary Marcus? No, el infinito es un concepto tramposo. Se dice que en el infinito, si tú tienes monos tecleando sobre un teclado en el infinito, pues van a escribir cualquier cosa. Por pura estadística va a salir de ahí cualquier cosa que se haya dicho jamás. Toda la charla que se ha dicho hoy, todas las palabras que se han dicho en este escenario, puede salir como un discurso de monos tecleando aleatoriamente hasta el infinito. Y este es el concepto de mono estocástico. ¿Os suena? Sí, sí. Todo lo que ha dicho esta gente en este podcast también está incluido en el infinito de monos tecleando sobre un teclado. Y en este caso vamos a continuar ahora pues, con los monos estocásticos. Podcast de referencia sobre inteligencia artificial, tecnología y cultura digital. Está conducido por dos cracks, Antonio Ortiz, Matías Zavia, que analizan semanalmente la tendencia en inteligencia artificial con humor, profundidad y claridad desde Málaga. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Queremos agradecer sobre todo a todos nuestros teloneros. Yo le dije a Torrubia, no serán muchos teloneros, dice, es lo que os merecéis. De hecho, había un telonero más que no ha podido, estaba justo antes de nuestra hora. Sí, era una cosa robótica y yo creo que ha quedado evidente dos cosas. Una es una nueva victoria del carbono contra el silicio. Enhorabuena a todos también. Y la otra, bueno, es que no sé si te has dado cuenta, Mati, pero el robot se ha quedado descansando a la hora de la siesta y estamos dos andaluces trabajando aquí arriba. Si con esto la humanidad no se viene arribísima, yo ya creo que no, poco más se puede hacer, Matías. Pues sí, además lo del robot es totalmente cierto, nos han dicho, se ha quedado sin batería el robot, tarda 40 minutos en cargarse, tenéis que subir vosotros, nos han microfonado y aquí estamos, o sea que la singularidad retrasada 40 minutos. La presentación... Bueno, aprovecho esta imagen para comentar que somos Monos Estocásticos, que es un podcast semanal sobre inteligencia artificial. Analizamos la actualidad y por eso mismo nos piden, ¿y por qué no lo hacéis diario? O incluso, ¿por qué no lo hacéis un episodio cada hora? ¿No? Porque al final, semanal no basta para cubrir la actualidad en el mundo de la inteligencia artificial. Ah, mira. Vamos a hablar de predicciones, Antonio. Sí, y... para hacerlo, hemos traído a una de las musas de nuestra podcast, una de las mujeres que más nos ha inspirado y que es un vídeo totalmente real, no generado con inteligencia artificial. Dale, Mati. ¿No es este vídeo? El otro, dale. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Yes, yes, Ya yes. basta, por favor, pausadlo, Yes, yes, pausadlo. yes, 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 yes. Take it as ¿Vosotros creéis que cuando Cerf y Khan crearon el protocolo TCP/IP, que es en el que se basa Internet, en 1970, ellos habrían podido predecir a Pinky Doll en TikTok en 2023? Sí. El vídeo creo que os habrá generado preguntas. La primera es, ¿cómo de arrepentido está el Instituto de Inteligencia Artificial de habernos traído? Probablemente. Pero hay un grado de profundidad, si os hacéis aficionados al mundo Pinky Doll, porque ahí están pasando muchas cosas. Pinky Doll gesticula como un NPC. ¿Sí? Los que jugáis videojuegos son los personajes que no controla el usuario, el jugador, sino que están manejados por el ordenador. De hecho, ahora entre los chavales es habitual decirse, tú eres un NPC, pues decirle a alguien que eres sin personalidad, ¿no? Eres un borrego, ¿no? Luego, claro, Pinky reacciona a lo que le dicen su comunidad tiktokera. Si alguien le manda un helado a Pinky, ella dice, ice cream so good. Y si alguien le manda un gato a Pinky, ella dice, miau, miau. Y detrás de eso hay una enorme economía por la que la gente paga por mandarle el helado, el gato y que ella reaccione. Es decir, en el fondo están pasando muchas cosas ahí de fondo. Una filia un poco extraña y perversa con los NPC, por un lado, ¿sí?
Por otro, pues no sé, hay como un deseo de participar en la intimidad de otros, quizás arrastrados por una epidemia de soledad que crece en nuestras sociedades. Y por otro lado, el ser merecedores de una pizca de atención de una influencer o una famosa, pues es algo que se monetiza y se consigue dinero generalmente de un público muy joven. Pues todas esas capas de cambio, que no son solo tecnológicas, sino que también son culturales, sociales, antropológicas, sociológicas, se plasman en el vídeo de Pinky Doll y por eso predecir el futuro es tan difícil. Aunque, bueno, no tenéis a Cerficam, pero nos tenéis a nosotros dos que hoy lo vamos a intentar. Sí, sí. Tengo dos malas noticias. Predecir el futuro es muy complicado. Y segundo, le he vuelto a dar para atrás, o sea que va a volver a salir Pinky Doll. No, nos la hemos ahorrado. Pero bueno, ya sabéis en qué momento empieza a acelerarse todo, que es con GPT 3.5, que, bueno, en realidad era un modelo que tejía predicciones. Probabilísticamente adivinaba la siguiente palabra que encajara con lo anterior, pero a OpenAI se le ocurrió meterlo en un chatbot y a partir de ese momento pues la cosa ha ido, también para nosotros ha ido bien, ¿no? Sí, a nosotros nos interesa mucho que pasen cosas en la IA porque monetizamos una parte, pero en esta charla, en esta muestra que os traíamos sobre las ideas que se han ido produciendo alrededor de qué va a pasar con los trabajos, lo hemos hecho en paralelo con cómo ha ido avanzando la inteligencia artificial y cómo la hemos ido entendiendo. Es decir, cuando sale ChatGPT y empezamos a ver que tiene una utilidad práctica en las profesiones del conocimiento, que empieza a resolvernos dudas, que empieza a traducirnos cosas, no solo el idioma, sino también en el lenguaje, en el nivel de conocimiento, que empieza a resumirnos, que empieza a escribir por nosotros, pues surge y emerge la visión del copiloto. La visión del copiloto, la tenéis todo súper trillada, muy bien cooptada por Microsoft a la hora de crear su marca. Básicamente apunta, bueno, tú tendrás la IA, que será un chatbot, que trabaja para ti, es una herramienta. Tú trabajas y tienes un becario junior, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, es que el paradigma del copiloto, hasta hace 2 instantes, todos estábamos en ese paradigma. Todos conservamos nuestros trabajos de cuello blanco, unos para mandar el email le decían a ChatGPT, puedes ampliarlo y hacerlo más formal, y luego el que recibía el email le decía a ChatGPT, puedes resumirlo de nuevo, ¿no? Y básicamente estábamos en esa dinámica, pero la cosa está cambiando. Bueno, en principio empieza a formalizarse, igual que mejora, sobre todo yo creo que llega un momento muy claro con GPT-4, con Cloud 3.7. Bueno, los modelos empiezan a ser mejores. Aunque teníamos ese pecado de la alucinación y ese problema que volverá en nuestra presentación, el caso es que con esa mejora de los modelos empiezan a ver las primeras mediciones de realmente si esto es útil o solo es una impresión, o solo es que nos quieren vender la moto con la inteligencia artificial. Bueno, pues hay muchos estudios que empiezan a apuntar en una dirección muy clara. La IA te aumenta la productividad. Los trabajadores del conocimiento, no solo los escritores o copy de redes sociales, que son los primeros afectados, sino consultores, venta, marketing. Empieza a haber un corpus de estudios que te dicen lo siguiente. En todos los análisis que hacemos, la gente que trabaja con un chatbot, con un copiloto, es más productiva y tiene mejores resultados que la gente que lo hace sin él. Pero no siempre. Y es donde se produce este fenómeno muy interesante que hemos tomado de un profesor de management que se llama Ethan Mollick, que es el de la frontera irregular. Lo más difícil con esta tecnología es que no es totalmente consistente. No siempre la gente que se ayuda de una IA es más productiva y tiene mejores resultados. Eso pasa en algunas tareas, en la mayoría de facetas del conocimiento, podríamos decir, pero no en todas. En algunas sucede un fenómeno muy curioso, que es los que están apoyados por IA tienen resultados peores. Y lo que es más llamativo, cuanto mejor era el modelo de inteligencia artificial que se daba a ese grupo, el modelo superior, con más capacidades, peores eran sus resultados, porque empezaba a producirse el fenómeno de sobreconfianza. Como creo que la IA es muy buena y me tengo que fiar de lo que dice, como me han vendido que este modelo es mejor que los otros, lo uso más en una tarea en la que no me está mejorando y cabo más hondo en mi improductividad o en mis peores resultados. Bueno, pues llegan los modelos razonadores. Por cierto, os voy a dar mucho la espalda, pero que pensaba que esto eran monitores, pero son altavoces. De todas formas, no es mi peor perfil. El peor sería desde arriba porque ya asoma bastante el cartón. Pero ya podemos ver cómo los modelos razonadores
ya hay una mejora. Antonio, en este caso, le preguntaba a ChatGPT el típico problema, pero con un poquito de trampa de un hombre y una oveja están en un lado de un río, hay una barca con espacio suficiente para los dos, ¿cómo pueden hacer pues, el menor número de viajes posibles, ¿no? Y como ChatGPT se creía muy listo porque este problema pues, era de otra forma, le dice, pues mira, está clarísimo, el hombre lleva la oveja, luego vuelve y ya está, ¿no? Era un poco corto, pero con los razonadores este problema se termina solucionando, ¿no? Sí, de hecho aquí tenemos, bueno, lo hemos visto durante toda la charla, lo habéis visto en el máster, lo que lo habéis cursado, el siguiente gran salto. La parte de los modelos razonadores y la parte de que los modelos y la inteligencia artificial se hace agéntica. Y fijaros, con la IA agéntica y con los modelos de mayor nivel empieza a surgir otra visión de management y otra visión del trabajo que parece lo mismo pero es ligeramente diferente. Se llama el humano en el proceso. Ha aparecido hoy en las charlas. Yo cada vez que lo escuchaba lo apuntaba. Mantengamos el humano en el proceso, sobre todo los médicos que no quieren que nos muramos por diagnósticos malos. Claro, fijaros que aquí hay un pequeño cambio. Parece que sigue siendo el protagonista la persona, pero ya es que te mantengas en el proceso supervisando, coordinando, viendo que no haya un error, viendo que no se vaya de madre, y el matiz con la visión del copiloto es una ligera pérdida de agencia. No soy alguien usando una herramienta, sino que el proceso empresarial, de conocimiento, en definitiva, a lo que me tengo que dedicar, es algo en lo que hay tecnología y estoy yo. Y yo tengo una labor, pues que puede ser un poquito más dirigente, ¿cierto?, pero también puede empezar a leerse como un poquito más asistente. Y dependiendo de cómo definamos ese flujo, será de una naturaleza o de otra. Y así la doctrina de el ser humano en el proceso es la que probablemente esté imperando ahora en las escuelas de management. Aunque veremos alguna cosa de futuro un poco más radical, es, digamos, el estado del arte en cómo se está abordando la integración de la IA en las empresas. No, si yo a mi jefa le digo, no, el humano en el proceso es necesario, hay muchas alucinaciones. Pero hay gente que opina diferente, como OpenAI, que ya decía el año pasado que para 2025, o sea, este año, los primeros agentes que iban a desarrollar y que ya tenemos disponibles, iban a incorporarse a la fuerza laboral. Iban a ser un agente de inteligencia artificial, tu compañero de al lado, del cubículo de al lado. Yo no sé si estamos viendo esto, en algunas empresas sí, yo tuve el caso de mi anterior empresa. Que, bueno. Me da cuenta cuando te despidieron por la IA, porque estamos siendo todos muy positivos, pero es verdad que Matías tiene un testimonio personal. Yo salí en equipo de investigación. Gloria Serra dijo, este joven de Málaga ha sido despedido por una empresa estadounidense, no sé qué, no sé cuánto, que fue el famoso caso de cuando Gizmodo despidió a toda su plantilla de la edición en español para sustituirlos por contenidos automatizados. Creo que han recogido cable. Es que lo de las alucinaciones todavía no está muy solucionado. Bueno, pero yo creo que la forma de enunciar las cosas importa y que la mayor empresa de inteligencia artificial, por lo menos la que es central en nuestras conversaciones y en la industria, como es OpenAI, hable de el agente se incorpora a la fuerza de trabajo, ya está enmarcando la situación en algo que empieza a estar un puntito todavía más lejos del copiloto. Es decir, lo que está hablando es, si no de la sustitución, sí de la automatización de ciertas tareas de trabajo de cuello blanco. Y al final hay una cosa que yo creo que tenemos que observar, y cuando vemos las noticias de inversiones en empresas de inteligencia artificial, claro, no son porque con todo el respeto del mundo, es decir, no son porque esas empresas vayan a desembarcar en industrias pequeñas o medianas. La industria de los copy de redes sociales o marketing es una industria pequeña, mediana. La industria de las imágenes por Internet, pues ya es más mediana, si vas al audiovisual es una gran industria. Pero, básicamente, las grandes valoraciones de Anthropic o de OpenAI o las grandes inversiones en infraestructuras de Meta, Google o cualquiera de estas, obedecen a la apuesta de que se va a automatizar mucho puesto de cuello blanco. De que muchas de esas tareas que hoy son 100% humanas o humanas más copiloto,
muchas de esas tareas acabarán siendo automatizadas. Y ahora estamos viendo, ha habido un efecto contagio con esto, muchas empresas que ya se declaran AI first, ¿no? Y este es uno de los últimos casos. Adam D'Angelo es el CEO de Quora, ¿no?, que está buscando a una persona responsable de automatizar los procesos que se puedan automatizar en toda la empresa con inteligencia artificial, y va a trabajar directamente, como se dice en inglés, respondiendo a Adam D'Angelo, ¿no? Es un perfil nuevo en el sector, ¿no? El automatizador con IA. Fijaros que ha habido como una catarata de memos en el sentido de documento, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿no? Que son los CEOs de Duolingo, Fiverr, Shopify, también el de Amazon, que más o menos directamente, o más o menos peinados por un equipo de PR, han convergido en un conjunto de ideas que dibujan la empresa AI First. La empresa AI First, ¿qué le dice a la gente? En la entrevista de trabajo te voy a pedir IA. Eso es básico y fundamental. Los empleados que están dentro estáis exigidos a usar IA. Vamos a intentar automatizar muchas cosas y en esa estrategia habrá dos vías. Aquí difieren en criterios. Una de las vías es el automatizador, ¿no?, como propone D'Angelo, o un laboratorio, un equipo que empiece a probar cosas dentro de la empresa. O otras compañías dicen que sea de abajo arriba, que los pequeños equipos que están a pie de terreno haciendo las cosas nos digan cómo usan la IA, experimenten y de ahí la adoptaremos. Y por lo tanto apuestan por una innovación de abajo hacia arriba. Pero, fijaros, al margen de que todo esto sea un poco flipada o no, que podríamos discutirlo, porque básicamente el problema de la alucinación no está resuelto y la idea de que los agentes en automático pueden hacer el trabajo de un ser humano, a mí me parece ahora mismo exagerada. Hay un aspecto bastante interesante que creo que les ha faltado a todos, y si os toca metería en vuestra empresa, que es el pánico moral con el empleo y la IA. Es decir, la gente está preocupada, está, en algunos casos, no voy a decir ansiosa, con una ansiedad distinta a la que hemos hablado hasta ahora, sobre qué va a pasar con mis empleos ahora que llega la inteligencia artificial. Y, por lo tanto, la falta de liderazgo, decirle el plan a la hora de meter IA en la empresa es lo que causa una suerte de maremoto interno. Es que también te digo, Antonio, que hay algún CEO, algún empresario con poco tacto. El de Fiverr, en las entrevistas de trabajo, decía, demuéstrame que eres más útil que un agente de IA. Y el de Duolingo puso un tuit de todo va a estar automatizado. Desde el que viene a barrer va a ser un Tesla Optimus y el más de arriba, pues un agente de IA. Bueno, es que fíjate, le pasa lo contrario que le hemos preguntado a la compañera. Mientras que en los ambientes creativos hay una fuerte oposición, no voy a decir mayoritaria porque tampoco he hecho una encuesta, pero bastante activa a la adopción de IA, ¿no?, en las clases creativas, en el ambiente Silicon Valley, CEOs, etcétera, está visto como algo súper guay. Porque si tú, ¿no?, dices que vas a automatizar mucho empleo, recursos humanos, y vas a hacerlos con IA, de repente se te pone la cara de empresa mucho más rentable. De empresa que tenía que cotizar al doble de lo que está ahora, y si planeas buscar perras, ¿no?, inversores, o planeas salir a bolsa, es algo que es muy chulo, ¿no?, decirle al mercado, no, es que nosotros lo vamos a hacer todo con IA, no tenemos problemas. Bueno, es que tendría que cambiar bastante cómo interpretamos lo que es una empresa cuando lleguen las verdaderas empresas AI First. De hecho, MedBravo son dos, ¿no? Y a lo mejor curan el cáncer. Qué sé yo, a lo mejor estoy siendo optimista. Por cierto, que alguien grabe un vídeo de esto, que le voy a decir a mi madre que es Times Square, ¿no? Mono. Este es el test, ¿disco de Ibiza o evento de guía? La entrada ha sido muy discoteca de Ibiza, y más barato, porque está caro Ibiza últimamente, ¿no? Dale una para atrás. Aquí hay una cosa que también ha flotado y que seguramente estáis viviendo, ¿no? Decía el señor de ADECO, el 80%, redondeando, usa la IA. Y dicen que van a pensar estratégicamente, ¿no? Cosas de ese tipo estaban entre las respuestas. Bueno, hubo un estudio con Repsol muy interesante, que integraron guía, hubo ganancia de productividad, como en todos los estudios que hemos discutido,
Y al preguntarle a los empleados para qué más lo habían utilizado, la palabra más frecuente era socializar, es decir, la máquina del café. ¿Qué pasa? Que con el momento actual de la IA, ¿quién está capturando la productividad, la mejora de productividad? Pues si hacía el mismo trabajo que antes, me pagan lo mismo y con la IA me ahorro 40 minutos al día, pues eso van para el trabajador que usa la IA. Esto, la idea de las empresas, por lo menos de las empresas iFirst, es que eso no va a durar. Es decir, la clave de estas compañías es cómo me reorganizo, cómo cambio procesos, cómo cambio equipos, cómo cambio perfiles para que la ganancia de productividad que me puede dar la IA la capture yo. Y de ahí van a venir muchos cambios organizacionales. Por ejemplo, Amazon con su equipo de programación ha dicho, antes los equipos de programación eran más grandes, una docena, ahora sois 5, tenéis que hacer lo mismo. Con ese cambio organizativo, lo que piensa Amazon es básicamente la ganancia de productividad, de usar todo lo que nos ha explicado Calvo, ¿no? de ser más productivos programando, la capturo yo, no la capturan los empleados en la máquina del café. También de cara a Hacienda hay que tener dos agentes de IA, uno para lo laboral y otro para lo personal, ¿no? No te puedes enamorar del laboral porque ya no puedes declararlo luego como gasto, ¿no? Es complicado todo lo que se viene, ¿no? Es la mentalidad de autónomo, no puedes salir de ahí, Mati. No puedo salir de ahí. Bueno, Mati, una pregunta. Hagamos una pausa porque hay gente aquí que se planteará como su desarrollo personal propio con la IA. ¿Tú eres más de Rosalía o más de Tangana? Esto es una pregunta seria, ¿eh? Yo sé hacia dónde vas. Yo siempre he sido más de Rosalía porque durante un mes me siguió en Twitter, me dejó de seguir, no le habrá gustado lo que publico, pero desde entonces soy mucho más de Rosalía. Sí, es que alguien te siga en Twitter ya te da como más simpatía. Durante un mes. Bueno, está mal. Pregunta, querido público de la IAConf. Tenéis que participar todos, ¿vale? Que levante la mano quien es más partidario, si tuviera que elegir, de Rosalía. Bueno, los rosalíes. Y ahora, a continuación, claro, tenéis que levantar la mano el resto. Es decir, por la propia definición del juego, ¿quién es más partidario de C. Tangana? No, yo diría que ha ganado Rosalía. Sí. Pero quedan algunos que son de Quevedo y de... Quevedo, madre mía. Mira, Quevedo, es que a veces en el podcast nos desviamos un poco, pero Quevedo lo podemos meter en la presentación porque es un ejemplo de tío que mejora con la tecnología. No voy a desarrollar porque creo que estamos todos en la misma página, ¿no? Bueno, tenemos una teoría, a ver si os convence, porque la soltamos en todos los eventos y casi nadie nos la dice que está bien, pero bueno. Nuestra teoría es que, si os fijáis en C. Tangana, si había estado en algún concierto, sobre todo los más partidarios, si tuviéramos que preguntar, ¿ese tío canta? Lo que se dice cantar, pues no mucho, ¿no? Es decir, es verdad que sale el sonido de su boca, pero lo que es un cantante no es, ¿no?, el prototipo. Ahora, yo fui al concierto de la gira y bailar tampoco, ¿no? En cambio, Rosalía es una mujer que ha educado su voz desde niña, ¿no? Y es realmente una persona que consigue entonar, cantar, tiene muchas facetas vocales, es una tía que realmente se ha cuidado en eso, y luego te monta un show de baile de diva internacional. Claro, nuestra teoría es que la IA es mejor para los tanganas. Lo siento. ¿Por qué? Porque, básicamente, la IA es una herramienta que puede acortar, acelerar, potenciar las lagunas técnicas. Entonces, si en una disciplina alguien ha invertido 15 años en dominar la técnica y alguien apenas está empezando, no vamos a decir que la IA los iguale, pero probablemente al que esté empezando le pegue un empujón de suplir su parte técnica pues más fuerte que al que ya la tiene consolidada. En cambio, a las Rosalías del mundo, que han invertido tantísimo en la técnica, pues no les ayuda tanto. Claro, Tangana, ¿en qué es fuerte? Es un tío conceptual y creativamente muy fuerte. Es un tío que lee muy bien el momento en el que hay quizás un exceso de modernidad anglosajona y une los ritmos musicales más actuales con la canción clásica española y latinoamericana. Y ese es su concepto artístico, que él lee muy bien el momento social en el que meterlo. Entonces, para esa gente
conceptual, creativa, de la idea, la IA es un atajo, porque plasmarla es mucho más rápido. Pero el apalancado absolutamente en la técnica, en que sé hacer, cómo se hacen las cosas en este proceso, y he invertido muchos años en ello, y no es tan fuerte en la idea, pues no es tan buena noticia. Pasa que, ya sé lo que vas a decir, es que Rosalía también es muy fuerte en lo conceptual y creativo, Sí. y así se rompe el ejemplo, pero hasta aquí yo creo que todavía se sostenía un poco. Pero mira, yo te lo compro parcialmente porque en mi caso yo no sabía editar imágenes con Photoshop, o sabía lo básico y ahora me defiendo gracias a todas estas herramientas. Pero luego el decodificador da una charla aquí y digo, soy una mierda, o sea, yo no sé hacer nada en comparación con este tío. Bueno. Entonces te lo compro parcialmente. Pero sigamos. Bueno, esto es una diapositiva muy importante, porque vamos a hablar precisamente de cómo se trabaja con la semántica. Y tenemos otra de nuestras musas, que es esta señora de ¿He TikTok. conocido a alguien? Sí. Y como siempre tengo dudas de, estoy siendo demasiado intensa, ¿dónde va esto? Realmente no quiero que me hagan daño. He decidido pasarle la conversación de estos 2 meses a ChatGPT para que me haga un análisis. Te cuento. Primero de todo, he hecho una extracción Bueno, de las conversaciones en de resumen- WhatsApp en un documento zip. Pero si ahora venía lo bueno. Lo dejamos en 1 minuto y medio. Sí, es que al final conocido nos a han puesto alguien, una hora. Pero es que Sí. ¿sabes lo que ha pasado? ¿Y cómo- Que aquí hay un monitor que nos dice cuánto tiempo queda y alguien se ha puesto en este ordenador a comprar aloe vera en Amazon. Al que esté comprando aloe vera, hay uno 100% aloe vera que es buenísimo para temas rozaduras. Bueno, ya está. No vemos a la chica, ha sido la aloe vera. Ya está. Vale. No, básicamente esta chica abre caminos que, bueno, es que son los verdaderos innovadores de hoy en día. Ella básicamente le chutó a ChatGPT todas las conversaciones con su crush para analizar red flags, para ver si tienen futuro. Este es un tipo de cosas. Se abre un mundo de posibilidades cuando la gente tiene ese talento Claro. para inventar casos de uso. Impresionante. Esta mujer es una genio. Es decir, básicamente es de las personas que más rápidamente ha conceptualizado el trabajo con la IA y el cambio respecto a la generación tecnológica anterior. Pasamos de trabajar con la sintaxis, busco la keyword, ¿no? Trabajo con los píxeles, a jugar con la semántica. Le digo a la imagen que quiero que salga o se modifique, o le hago preguntas al texto para saber sobre su significado. Pues el mejor ejemplo, la forma brillante de pensar para aplicarlo a un problema real y propio, es el de esta chica. Y luego tenemos el de la modificación de la imagen de Matías, que está bien, pero Está obsoleto ya. Porque es cierto que tú le pides que me ponga gafas de sol y te lo pone, y le pides un micro y te lo pone, pero esto es un narco colombiano, esto no soy yo. Y hoy, con un Flux Context y con todos estos modelos nuevos que han salido con mucha consistencia, se soluciona también este problema y ya sí puedes hacer cosas con una cara un poco más parecida a la mía. Venga, seguimos. ¿He conocido a alguien? Sí. Uy. Vale. Intentándonos ponernos en los capítulos siguientes. Sobre el futuro del trabajo, hay gente que está escribiendo y viene, bueno, aparte de las millones de personas que están en LinkedIn, pues de eso, explicándote historias personales que son muy aplicables luego para tener aprendizaje en la venta del SaaS. Y, por supuesto, todo el futuro de qué va a pasar con el empleo. Yo he seleccionado estas 3 obras que venían en un reportaje de Bloomberg y que básicamente apuntan a una nueva dirección en el entendimiento de qué va a pasar con la IA. Cosas que cuentan estas obras que tenéis ahí al lado. Pues básicamente resumen un concepto, que es que con la IA dedícate tú a hacer lo que mejor sabes y todo lo demás, pues básicamente se lo vas pidiendo a la IA y por lo tanto va a haber escenarios, según esta nueva doctrina, en los que una gente podría montar una empresa tecnológica sin el típico socio tecnológico. Y siempre en los equipos dice, vea, son emprendedores, pues necesito a alguien que sepa montar la cosa digital, tal, el de negocio, no sé qué. Pues de repente, bajo esta doctrina, que es básicamente empresas más pequeñas, equipos más pequeños, van a poder hacer lo mismo que hacían antes equipos mucho más grandes. Aquí, claro, en mi opinión, y esto es un criterio nuestro, hay muchísimo de exageración, hay un trazo muy grueso. No os animaría a hacer
una empresa de tecnología sin un socio técnico. Creo que es una pasada de frenada y un viaje al futuro un poco radical, pero creo que hay un par de principios que sí van a empezar a resonarnos mucho. Son todo el principio de que los equipos van a ser más pequeños, de que va a haber emprendedores individuales que van a lograr muchísimo lo que antes necesitaban una estructura mucho mayor, y que se está empezando a ver virtuoso, sobre todo bajo el foco de lo que ilumina desde Silicon Valley, las Tiny Teams Hall of Fame, ¿no? Tenemos ahí una captura. Ahora de lo que presumen las empresas es cuánto ARR, cuánto al final consigo facturar con el mínimo número de empleados, y que la métrica sea esa, que cuánto es el ingreso de la compañía por empleado, y en eso competimos. Y en ese entendimiento se están produciendo muchas de las decisiones corporativas de ese ambiente. Yo creo que estamos en este punto, ¿no? ¿Qué parte se puede automatizar ahora y a qué nos va a llevar? ¿Nos va a llevar a un trabajo más alienante o menos? Porque la gente dice, no, en el futuro a mí me gusta escribir poesía, o a mí me gusta... Sí, imagínate que te guste planchar. No me voy a comprar el robot que plancha porque a mí me gusta planchar. Pero hay gente que dice que cuidado, porque a lo mejor acabamos supervisando a estos agentes autónomos y acaba siendo un trabajo todavía más alienante, ¿no? Claro, vamos a tener todos los escenarios. Es decir, aquí nosotros venimos con un poco de realismo. Es decir, hay profesiones que tienen peor pinta. Es decir, una profesión que es una tarea totalmente automatizable, por ejemplo, el robotaxi, pues es un reto para entender ahí si va a haber más o menos empleo humano. Luego hay un discurso que suena justo a lo que nos gustaría oír. ¿Cuántas veces nos estamos diciendo es que la IA va a automatizar las cosas más monótonas, las cosas más aburridas, las cosas que no queremos hacer? Y claro, el sentido económico en la empresa y en la disciplina no suele ser ese. No suele ser, bueno, vamos a optimizar la empresa para que la gente no haga cosas que no quiera hacer. No suele ocurrir así, sino que suele mirarse sobre el sentido económico. Y en qué partes vamos a automatizar y en qué parte vamos a dejar agencia humana, pues están las decisiones de las organizaciones ahora. ¿Qué va a pasar con toda esta productividad que supuestamente vamos a conseguir? Pues ahora mismo está pasando una cosa que no sé si estaba claro, pero se habla mucho de automatizar el desarrollo a unos niveles increíbles, pero ojo, porque los programadores seniors siguen teniendo mucho trabajo y a lo mejor la gente de atención al cliente, la gente que está un poco más abajo, lo está teniendo más difícil, ¿no, Antonio? Aquí es que podríamos traer ejemplos de todos los colores. Es decir, ha habido gente que ya se la está envainando. Compañías que presumían, hemos automatizado el servicio al cliente en un chatbot con IA, hace el trabajo de 700 personas, ¿no? De repente, este es el caso de Klarna, se la envainan porque la tecnología no está al nivel suficiente para todo lo que ellos querían automatizar. Entonces, ahora mismo vamos a convivir en este escenario. Gente que va por delante de la tecnología y se va a quemar y va a tener que dar marcha atrás, y gente que va a ir un poquito por detrás, que parece lo más sensato. En definitiva, todo esto es válido, y todas estas consideraciones, todos estos debates que vamos a tener, en ausencia de la AGI. La AGI a mí me ha sorprendido que no haya salido aquí. Por un lado me congratula, porque me parece que el IIA es poco del hype y la exageración, es una cosa muy pegada a tierra, ¿no? Está muy bien, pero forma parte del futuro posible. El AGI, la AGI, mejor dicho, ya sabéis, es la inteligencia artificial general y básicamente tendría dos consideraciones. Una, que es capaz de abordar cualquier tarea intelectual de cualquier índole, en cualquier tipo de lenguaje, y segundo, que tendría el nivel de un ser humano o mejor. Mira, yo creo que las empresas... de las empresas que más hypeaban con la AGI era OpenAI, que parecía una secta, que solo te contrataban si creías en la AGI y tal, pero hace unas semanas Sam Altman se levantó con el pie cambiado, escribió un post en su blog y diciendo, la AGI va a llegar, pero está ya aquí, pero va a llegar de tranquis. Va a llegar de tranquis, no va a faltar trabajo, no va a ser una revolución, pero está aquí, lo tenemos ya para el año que viene, está hablado con Microsoft, no hay problema. Luego está la gente como de Anthropic, Darío Modei, que está todo el rato paniqueando, si me permitís esa horrorosa expresión. Es decir, son la gente que profetiza, no,
Viene el gran desempleo, viene la gran hecatombe, esto va a arrasar con todo, tenéis 5 años, facturad lo que podáis. Son como las dos vertientes. O nos tomamos la IA como una tecnología normal, y es un cambio tecnológico, como hemos tenido mucho, entonces aplica la versión, por ejemplo, del profesor Hidalgo. Él te hace Economía 101 de carrera. ¿Cuándo se aplicará la tecnología? Cuando tú hagas una cuenta y el uso de la tecnología sea más barato que el capital humano. Si la tecnología es demasiado cara, pues no se integra, ¿no? Y hay ejemplos en la historia, algunos un poco incorrectos, como por ejemplo la diferente desarrollo en Estados Unidos entre norte y sur, entre tener esclavos y no tenerlos. Entonces, cuando la tecnología está por debajo del precio del capital humano, se integra, y cuando no, ¿no? Y este cambio tecnológico va a ser como los demás. Los procesos son muy lentos de cambiar, las culturas son muy lentas en moverse y, por lo tanto, de chill, ¿no? De tranqui. Chill. Pero está la visión más flipada de Ray Kurzweil, por ejemplo, que son los que nos dicen que viene la singularidad. Y si viene la singularidad, significa que esto es totalmente distinto a cualquier otro cambio tecnológico anterior. Y, por lo tanto, lo que hemos aprendido del pasado no funciona. Este mundo es completamente nuevo e inesperado. En ese caso, como tampoco sabemos qué va a pasar, yo tampoco me preocuparía. Entonces, creo que puede ser un final, ¿no? ¿Qué hará Pinky Doll el 2026? No lo sabemos. Tenemos 6 minutos 54 segundos para la última sección de nuestros podcasts. Siempre se cierran con una sección que se llama Puerta Grande de Enfermería, en la que básicamente valoramos ideas de bomberos retirados que está teniendo la gente y decimos, bueno, pues esto va para adelante. Hoy nos tenéis que ayudar ustedes. Tendréis que elegir si le dais puerta grande o enfermería a las ideas que extraemos. En esta nos ha ayudado mucho Santiago, de la organización del evento, porque nosotros, claro, leemos mucho a Ethan Mollick, y él decía que la cualidad más importante en el mundo de la IA, en el futuro, es que la gente tenga como buen gusto. El futuro de la gente que tenga, pues, un sentido de las cosas bien hechas, ¿no? Como bien armadas. Entonces, Santiago, por ejemplo, eligió esta foto para nosotros. Sí. Nosotros la hemos titulado Miami Vice meets El Mercadillo. Y claro, Santiago aquí demostró su sentido de la estética, que se dice ahora, ¿no? Entonces, claro, quien piense que el futuro de las profesiones, de la gente con buen gusto, que levante la mano, le daremos puerta grande. Carlos la ha levantado, ¿eh? ¡Una persona! 2. Bueno, gracias. Y entonces, no pensáis que el futuro es tener buen gusto. Vale, a nosotros estamos en una posición muy ventajosa en este caso, ¿es verdad? Sí. Bueno, pues nada, enfermería para esta idea no es el futuro. Poco se habla de la genialidad de Martin Varsavsky. De vez en cuando, cada 6 meses, pone un tuit que yo lo adopto como dogma, y lo puso en 2023, ella imaginando GPT-5, GPT-6, y dijo una cosa que desde entonces resuena mucho con cómo yo veo el mundo, que es que con estas inteligencias que son capaces de hacer cosas tan complicadas, pues el futuro no va a ser de los nerds, de los que estamos aquí, de los geeks, va a ser de los guapos, de los fuertes, de los que tienen más presbanca y... Claro, nosotros como intérpretes de la obra de Martin Varsavsky recibimos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para adaptarnos al futuro? Decimos, tenéis que ser más guapos. ¿Cómo podemos hacerlo, Matías, Antonio? Teniendo mejores genes, por ejemplo. ¿Teniendo mejores genes? Entonces, tenéis que decidir, ¿se acaba la era de los empollones? A esos que sabéis multiplicar matrices y hacer derivadas de segundo grado, vais a ver la puesta de sol. ¿El futuro es de los guapos y de las guapas? Pues quien quiera darle puerta grande al futuro de la dictadura de la belleza, que levante la mano. Además son gente con confianza en sí misma y en su... Creo que todas estas ideas están teniendo mucha enfermería en este público, Matías. Sí. Pasemos a otra. Pues nada, no era tan genial Martin Varsavsky como yo pensaba. Vamos con una última, que es que el futuro a lo mejor es de los famosos, de la gente que ya tiene, pues ya es idolatrada, o que ya tiene una comunidad, o que ya tiene un canal de distribución enorme. Bueno, por eso OpenAI quiere tener su propio Twitter, etcétera. Pero es que en China ya van un paso más allá, y yo creo que esto a mi suegra le encantaría.
que directamente el médico que te atienda sea famoso, que sea un médico famoso de la tele, por ejemplo. Mi suegra lo que menos le gusta es llegar a la consulta y que sea alguien muy joven, que esté en su residencia después del MIR o como sea que se llame, porque no le da confianza. A ella lo que le gustaría realmente es que su doctor, claro, esto es una cosa muy local de Andalucía, pero es que en Canal Sur, en Salud al Día, hay un médico muy famoso en Andalucía porque tiene una sonrisa que es como el del yerno perfecto. A mi suegra le encantaría tener ese médico. Pues en China ya es posible, ¿no? Y a lo mejor el futuro es de la gente que ya es famosa, ¿no? Sí. De hecho, pensad que los famosos tienen ahora una capacidad de coleguía muy potente, que es, ¿no? Tú antes quieres ser una actriz y un actor famoso y tenías que ir hasta ir a actuar. Fijaros qué cosa tan troglodita. En cambio, ahora tú me dices, bueno, yo actúo en la película, tú me pagas aquí los dineros, pero bueno, aquí tienes a mi IA, tú me metes, lo que me sacas en el cartel, todos facturamos y yo me quedo haciendo merienda o cena. Y todos están contentos. Entonces, es muy probable que los famosos, es decir, que los que ya están instalados y que los que tienen esa fama, sean capaces de cooptar más valor, mientras que los que están empezando, como los médicos jóvenes, sean rechazados por la suegra de Mati y tengan más difícil el desarrollo profesional. Así que, de nuevo, el público es soberano. Voy a preguntar al revés, porque a lo mejor es que la gente es tímida. ¿Quién dice que esta es una idea estúpida de enfermería? ¿Y quién le daría puerta grande? Bueno, también ha habido algo de abstención, pero esta ha sido de las que más ha cuajado el futuro de los famosos. Pero hay que tener en cuenta que la fama dentro del mundo sanitario se va a ir actualizando porque los enfermeros y tal siempre hacen los bailes de TikTok. Claro. En los pasillos. Los enfermeros tiktokeros tienen ahí una vía de profesión. De hecho, hay una conclusión, ¿no? Bueno, hemos dado 3 claves del futuro, vamos a ver. Tener gusto estético, ser guapo y ser famoso, eso os ayudará. Pero además de formaros con cosas como los másteres del Instituto de Inteligencia Artificial, una de las lecciones es que donde más se aprende es en TikTok. Entonces, usad más TikTok, Hay que perder usar más TikTok. tiempo en el scroll infinito porque se aprende mucho. A veces es duro, pero hay que usar TikTok. O sea, no os metáis en los directos a las 2, 3 de la madrugada, pero por lo demás hay que usar TikTok. Sí. Pues yo creo que podemos cerrar la charla de hoy con esta pintura tan representativa de los tiempos que Este corren. es Ilya Repin, un pintor ruso que estaba expuesto en el, bueno, ahora ha caído en desgracia, Museo Ruso de Málaga, y que para nosotros intentamos siempre acabar con su obra. Y básicamente pues tiene a estos sirgadores, ¿no?, ennegrecidos por el trabajo manual, sojuzgados por el sol, castigados por el esfuerzo físico extenuante, que arrastran el barco hacia adentro, mientras en el fondo, allí muy chiquito y casi sin poder verse, empieza a verse el humo que sale de los primeros barcos de vapor. Pues pensamos que esta es una época un poco así. Estamos todavía arrastrando las cosas a mano, empujando y desgastándonos, pero el futuro ya se le ve de fondo. Muchas gracias. Gracias.